¿Locura o enfermedad mental? A nosotros la palabra enfermedad mental no nos gusta. Preferimos locura porque habla de la experiencia subjetiva del individuo, es decir, de algo que tiene que ver con la propia forma de verse y la propia forma de ver el mundo. Cuando hablamos de enfermedad mental, yo creo que más estamos cogiendo el discurso de la psiquiatría, es decir, la psiquiatría lo que hace es nombrar una serie de síntomas con un epígrafe, con una etiqueta, que es el diagnóstico, y califica a la persona en función de esa etiqueta. Entonces, cuando se habla de enfermedad mental, a veces también un poco en las campañas anti-estigma para equiparar el malestar psíquico al resto de enfermedades, se está anulando la propia experiencia de la locura. Hay muchos trastornos mentales, muchos diferentes o tipos de trastornos mentales. Yo creo que existen muchas personas y muchas personas con distintas formas de malestar. Los trastornos mentales como tal, como tú lo estás nombrando, realmente el número depende de las clasificaciones internacionales que se han ido configurando, que hace 30 años eran poquísimas y ahora hay una multiplicación de diagnósticos en función de muchísimos factores que yo no creo que tengan que ver, o sea, que no creo que el factor principal sea el tipo de malestar que tiene la gente, sino la tendencia, sobre todo que hay por parte de la farmacéutica, a generar más categorías diagnósticas y por tanto multiplicar las posibilidades de prescripción de la forma de experimentar la vida de la gente. Si estar loco es perder la razón, eso significa que casi a lo largo de nuestra vida todos vamos a estar o vamos a pasar por ahí. Claro, decían que realmente la locura no es perder la razón, en todo caso sería un exceso de razón, porque la locura realmente es un conflicto del individuo consigo mismo, con su propia identidad, pero también con su propio lenguaje, y por tanto la forma que tiene de experimentar el mundo, y con su propio deseo. Entonces no tiene tanto que ver con que las personas tengan o no tengan la razón, sino que tienen una razón propia, que a veces no comparten con el propio mundo. Laura Martín es la responsable del Centro de Intervención Comunitario del Hospital Río Ortega de Valladolid, donde nos encontramos. ¿Qué es esto? Este lugar en el que nos encontramos, a diferencia a lo mejor de otros centros de salud? ¿Qué tiene de diferente que no tengan? Pues nosotros somos, que quizás lo más importante, somos un equipo público, pertenecemos a la sanidad pública y somos un equipo de refuerzo comunitario, por tanto de refuerzo de los centros de salud mental en Valladolid. Atendemos a toda la provincia y realmente intervenimos con las personas que los centros de salud creen que por la intensidad de sus síntomas o por la necesidad de apoyo social que tienen, precisan una atención más intensiva, ¿no? Valga la redundancia, o sea, que necesitan más presencia de los profesionales. Y como los centros de salud mental están saturados por problemas un poco menores, de lo que antes hablábamos, ¿no? De que cada vez hay más diagnósticos, incluso del propio conflicto del individuo con la vida cotidiana, la depresión, la ansiedad, que es verdad que pueden generar un malestar, pero digamos que tienen más que ver con la propia experiencia de la vida. No estamos hablando de la psicosis, no estamos hablando de las estructuras límites graves, es decir, de conflictos graves de la persona con el mundo, y entonces eso está saturando los centros de salud mental y las personas que más lo necesitan pues tienen un apoyo mucho menor. Entonces nosotros intervenimos ahí. Usted pertenece a un grupo de profesionales que se formaron en el antiguo hospital Dr. Villacián, sí, que yo creo que pensaron que había otra manera de tratar a estos pacientes, de estar con ellos, de escucharles. De ahí surgió un movimiento que no sé si sigue vivo, que es el de la revolución delirante. Sí, sí que ¿Sigue vivo, pendiente? sí. ¿Sigue actualizado? ¿Qué es lo que se pretende? Cuéntanos, en esa revolución en la que cada vez se adhieren más psiquiatras, más psicólogos y más profesionales, ¿qué es lo que pretendéis, a diferencia de lo que a lo mejor se han hecho en los últimos años en la psiquiatría en este país? Pero pues la revolución delirante realmente es como un movimiento, aunque estamos configurados como asociación, es un movimiento que intenta, quizás tiene varios objetivos. El primero es proporcionar al resto de profesionales de la salud mental una formación diferente, es decir, una formación que no esté mediada por la industria farmacéutica, que no esté bajo el amparo del positivismo psiquiátrico que hay en la actualidad, ¿no? de que todo es una enfermedad y hay que arrancar los síntomas como si fueran
una especie de cáncer de las personas, y proporcionar una formación que tenga que ver con, que vaya dirigida al sujeto, ¿no? Que vaya dirigida a la subjetividad y recuperar la psicopatología, ¿no? Que se ha perdido por completo en la salud mental el estudio de la psicopatología, ya se ha equiparado a la semiología, al conjunto de síntomas. Y luego, por otro lado, aparte de la formación, intentamos fomentar un tipo de asistencia diferente, volver a la asistencia en la comunidad, en contra del hospitalocentrismo que ahora está predominando la asistencia en la salud mental en muchos sitios. Por suerte hay algunas excepciones, pero ahora se está volviendo a los hospitales. Entonces queremos una atención realmente comunitaria que vaya al entorno de las personas, que se base en las necesidades de las personas y que no se base tanto en los principios, en las teorías o en lo que creemos que los profesionales tienen. Y en último lugar, la revolución delirante intenta trasladar todos estos principios a la sociedad, porque realmente la locura puede ser una experiencia subjetiva, pero está muy condicionada por el rechazo social que tiene, eso que llaman el estigma, ¿no? Y que creemos que, aunque hay muchas campañas de sensibilización, el equiparar esto a una enfermedad física hace que las personas estén más estigmatizadas todavía. De todas maneras, parece complicado que la sociedad seamos capaces de terminar con el estereotipo de Bueno, en eso tenéis mucho que ver vosotros Sí, también. tenemos mucha culpa los medios de comunicación. Bueno, culpa o responsabilidad, porque yo creo que los medios de comunicación siempre intentáis un poco asesoraros, ¿no? A través de personas, a través de eso que llaman expertos, ¿no? En salud mental, pero la mayoría de los expertos que hay en salud mental son personas al amparo de lo que te decía, ¿no? Del positivismo, es decir, de equiparar de las medidas biológicas, de las teorías biológicas, genéticas y la causalidad física, que realmente llevan años y años investigando para encontrar una causa de la enfermedad mental y no van a encontrarla nunca, porque realmente la enfermedad mental no tiene que ver con el cerebro. Bueno, los medios de comunicación también hemos venido aquí a aprender, pero sobre todo también la sociedad, para explicarles qué es lo que ha cambiado en estos 30 años, desde que esa ley de la salud pública, que cerraron los manicomios, los psiquiátricos, pero que como queda todavía mucho camino por hacer, queremos que los que vais a la vanguardia, a la cabeza, nos expliquéis qué es lo que está haciendo. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Adelante. Coja la cazadora que fuera hace frío. Vale. Bueno, aquí se tiene la suerte de tener una especie de jardín que no es normal en los centros de salud, ni siquiera en los hospitales, ¿no? Sí, bueno, es un espacio de encuentro, igual que el CIC, que aunque no nos gusta mucho estar en el hospital, pues por lo menos tenemos este espacio porque han sido bastante comprensivos con las peculiaridades. Están más cómodos, como si estuviesen en su casa, por decirlo de alguna estamos manera. todos más cómodos. Estamos más cómodos. Todos. Mira, te quiero presentar a Elena Briongos, que es la vicepresidenta de la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Hola. Y también está con nosotros Manuel Franco, que es el jefe de psiquiatría de Zamora. Bienvenidos a Espacio Abierto. La locura tiene 1000 caras. Queremos mirar todas ellas y saber, sobre todo, cuál es la situación que tiene aquí en esta comunidad. Los medios de comunicación hablamos de salud mental y también preguntamos a sus profesionales, a los psicólogos y a los psiquiatras, pero sobre todo queremos dar voz a las personas que lo sufren. Elena es una de ellas, aparte de ser vicepresidenta de la salud mental, de la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Ella también es un poco la voz de estas personas que les vamos a llamar enfermos mentales. Hemos dicho que es mejor hablar de personas con malestar psíquico, ¿no? Es decir, el lenguaje también seguro que ayuda. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental con un lema que tiene mucho que ver con usted. ¿Por qué? Bueno, tiene mucho que ver conmigo y con todas las personas que tenemos una enfermedad mental o que tenemos un malestar psíquico
o que estamos en... este lema se gestó, se creó, salió de una reunión de muchas personas con enfermedad mental, del Comité Pro Salud Mental de la Federación en Madrid. Se hicieron 5 frases, se eligieron 5 frases, de esas 5 frases se pusieron en internet, y de esas frases salió el lema de este año, que es "Soy como tú, aunque aún no lo sepas". ¿Eso qué pretende? Porque es un poco la filosofía que queremos contar en este programa, ¿no? De tratar a las personas como personas, es decir, como un ciudadano más, simplemente. ¿Es lo que reivindicáis o qué queréis con ese lema? Sí, bueno, es un poco ponerte en el lugar del otro, y en el caso nuestro de la enfermedad mental, que llevamos muchísimos años pues con un estigma y con un tratamiento que no ha sido el correcto, creemos, darnos un poco la voz nuestra y ponerse en el lugar nuestro para conocernos más. Manuel Franco hoy está aquí porque, no sé si la palabra está un poco ya manida en Castilla y León cuando se habla de ser pioneros en hacer cosas, pero cuando hablábamos antes de esta entrevista era de simplemente hacer lo que se pide, es decir, que muchas veces es llevar a cabo las ideas que muchas veces están encima de la mesa pero que no se ponen en marcha. Ustedes están logrando con esa unidad de gestión clínica que los especialistas se vayan al medio rural, para que no haya un traslado de los pacientes a Zamora o a otros puntos, y además en los momentos más complicados. ¿Por qué se hace esto? Bueno, yo creo que hay que conocer la comunidad autónoma, las distancias que hay entre territorios, las dificultades que hay en cuanto a la equidad y a la accesibilidad a los servicios en general a todos y a los de salud también. Y evidentemente, si además encontramos que en el caso de la enfermedad mental muchas veces el hecho de estar peor te hace no ir a consulta, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo de accesibilidad importante. Por otra parte, es muy difícil entender, yo creo que la enfermedad en general, no vamos a especificar la mental o la otra, en general es difícil entender la enfermedad sin el contexto de la persona, o sea, sin la persona. Es decir, la cuestión es, si tú tratas enfermedades, tratas personas. Cuando tratas personas necesitas conocer el contexto, conocer el ambiente en el que viven y en definitiva hacer una intervención sobre ese entorno, facilitando el acceso a esos servicios y establecer un equilibrio pues, entre la población urbana y la población rural. Entonces eso que se ve claro, y sobre todo en una población, ya digo, que en una extensión territorial grande como es en el caso de Zamora, con una población envejecida donde los desplazamientos son también más complicados, pues es un poco razonable el hacer un esfuerzo, que es el que ha hecho la Red de Salud Mental de Zamora, de estar presente en todos los centros de salud rurales y urbanos, pero bueno, donde tiene significación es en los rurales, y que todas las personas que requieren de los servicios de salud mental pues puedan ir a su centro de salud de referencia al que van al médico de atención primaria. Eso además favorece la coordinación con la atención primaria y también a los domicilios de toda la provincia que requieren, pues digamos, apoyo. Aquí también estáis trabajando, es muy importante el entorno, ¿no? El entorno del paciente, el acompañarle, y lo que comentabas al principio, no solamente decir qué tiene, recetar, sino cómo estás y a partir de ahí tratar al paciente. Claro, yo creo que es un poco lo que dice Manuel, ¿no? Esto no se trata de enfermedades, sino se trata de personas. Nosotros siempre hacemos un poco la distinción entre el modelo un poco predominante de ver qué tiene la persona al modelo que intentamos muchos trabajar sobre él del qué le pasa y en qué te pasa. En el caso del malestar psíquico, el que te pasa tiene mucho que ver con el mundo que te rodea, tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? El concepto de ti mismo, y tiene mucho que ver también lo que te dicen los profesionales, ¿no? Porque si un profesional lo único que hace es decirte, tú tienes esta enfermedad, tienes que tomar esta medicación, que eso es lo más importante en tu recuperación, tu mundo se limita a ese diagnóstico y a ese tratamiento, y tu entorno entiende
que eso es lo que tienes que hacer. Sin embargo, si tú abres un poco el abanico y dices, a ver, una persona tiene una serie de síntomas por una razón, es decir, porque tiene un malestar debajo de esos síntomas, y te vas al núcleo de ese malestar, es decir, pues al tipo de relaciones que tiene, al cómo se siente él, a qué proyectos tiene, qué tipo de relaciones familiares establece, ¿no? Y tratas a todo el entorno. Nosotros hacemos mucha intervención familiar porque creemos que es fundamental que haya nuevas formas de comunicación en la familia, que la familia entienda que esto no es una cosa que hay que extirpar quirúrgicamente ni hay que apaciguar con fármacos, sino que forma parte de la propia persona. El tipo de terapéutica, si quieres llamarlo así, que se establece es completamente distinto, y estoy un poco con Manuel en que tenemos que adaptarnos nosotros a las necesidades de las personas y no ellos adaptarse a los requerimientos de un servicio. En la Federación de Salud Mental de Castilla y León hay 11 asociaciones. Me imagino que habrá de todo, pero ustedes también piden eso. ¿Notan un trato distinto de los profesionales, de los psicólogos y de los psiquiatras al trato que se tenía, por ejemplo, hace unos años? Es decir, que sean más cercanos a los pacientes. Sí, antes estábamos comentando que tuvimos el otro día una charla de un psiquiatra nuestro que en Aranda de Duero, que es de donde yo vengo, es de donde tengo la asociación, donde soy presidenta también, y bueno, nos hizo una charla, o sea, vino invitado por nosotros y nos hizo la charla y tal. Entonces sí que ha variado el tratamiento de los psiquiatras y de psicólogos, pero lo que reivindicamos es que, un poco lo que está diciendo Laura, que nos escuchen aún más, o sea, que nosotros formemos parte del tratamiento también, a través de las asociaciones, la Federación, Confederación en Madrid y el resto de asociaciones que están distribuidas por el territorio, también está eso forma parte de la... Y nosotros también tenemos servicios que van enfocados en esa dirección, es decir, que la gente participe, que sepa que se informe, que sepa lo que hay. Es decir, yo creo que la historia nuestra un poco es que el futuro nuestro somos nosotros mismos, porque los familiares que han participado muchísimo y que han estado muchísimo, crearon las asociaciones y han participado, pero el futuro de las personas con enfermedad mental somos las propias personas. ¿Y cómo vienen las nuevas jornadas de los profesionales? ¿Esos se les está formando, no sé, las farmacéuticas no les están secuestrando para que verdaderamente son las que marcan qué es lo que hay que hacer con estos pacientes, en vez de esto que vosotros estáis intentando cada uno en Zamora, aquí en Valladolid? Bueno, no sé, eso de que están secuestrando las farmacéuticas me parece mucho. No sé, yo creo que depende, hay de todo, como en todo, y yo creo que es difícil plantear el que los profesionales, digamos, sean de una manera o de otra. Yo creo que hay de todo. Evidentemente, yo creo que ya más allá de lo que se puede hacer en cada territorio, lo cierto es que la corriente actual está en esto que planteaba, no solo para la salud mental, sino para toda la asistencia general, y realmente tiene tanta importancia como la enfermedad en sí mismo, es el impacto que la enfermedad tiene en la persona. Y esto aplica a todo, es decir, que no es lo mismo cualquier enfermedad, no es lo mismo en un tipo de persona que en otro. Y aquí lo que se trata es el coger, bueno, lo que se estaba aquí planteando, todo el contexto de la persona, todo lo que la persona en sí, y de alguna manera devolver a esa persona a la situación original o a otra que quiera hacer, porque tampoco se trata de volver a donde uno estaba, si todos evolucionamos y hacia una evolución que sea la que cada uno elija en su camino, como se planteaba antes, de ser el protagonista de su propia vida. Es decir, aquí va el propio concepto, que eso sí que creo yo que tiene que ir evolucionando, de paciente, ¿no? Paciente como sujeto pasivo, y hay que evolucionar hacia persona como sujeto activo, si quieres cliente, si quieres, digamos, persona, y ese es el cambio, yo creo que tiene que dar la sanidad en su conjunto. Y yo creo que en ese sentido, pues desde salud mental, pues sí que se está viendo. Ahora sí que es verdad que choca con los modelos tradicionales, pues muy hospitalocéntricos, muy también, y ahí es donde está la corriente, muy volcado sobre la tecnología,
Y entonces, bueno, pues toda la tecnología, y la tecnología son fármacos, son aparatos, son tal, muchas veces pues está ocultando todo lo que es el trato humano, y no tenemos que olvidar que la enfermedad tiene valor en cuanto que afecta a una persona, es decir, una enfermedad sin persona no es nada. Es decir, y entonces, bueno, pues esa visión humanista, es decir, los médicos, Marañón, etcétera, de hace 50, 100 años, se caracterizaban porque además de ser médicos, los psicólogos incluso, eran de una corriente profundamente humanista. Eso sí que creo que se ha perdido. Y bueno, y aquí cuando se plantean estas cuestiones es tratar de recuperar ese modelo, acercarnos a las personas y tratar la enfermedad como el impacto que eso provoca en cada persona. ¿Y la sociedad es consciente de la realidad de la salud mental? A pesar de que 1 de cada 4 personas, castellanos y leoneses o españoles, vamos a pasar por una enfermedad mental de cualquier tipo, porque hay ahora también casi hasta el duelo familiar se considera hasta una enfermedad, pero bueno, el estrés, las depresiones, deberíamos tener más participación, la sociedad, de trabajar en todo esto para darle una mayor normalidad. Pero es que yo creo que ahí habría que diferenciar 2 cosas, lo que se califica como enfermedad desde el punto de vista de las clasificaciones internacionales y lo que, un poco esa diferencia, ¿no? El impacto que el sufrimiento te puede producir, ¿no? Yo creo que en el momento en el que muchos sufrimientos actuales se califican de enfermedad, automáticamente se desresponsabiliza a la persona del propio sufrimiento, y yo creo que eso hay que recuperarlo. Es decir, yo creo que una persona no puede manejar su sufrimiento si no es responsable de su propio sufrimiento. Es decir, cuando tú diagnosticas, en muchos lugares, ¿no?, un diagnóstico implica que el profesional es el responsable de aliviar tu sufrimiento. Yo creo que hay que volver a ese momento en el que la sartén la tiene por el mango la persona, de su sufrimiento y de su recuperación, y los profesionales somos un poco herramientas para esa persona, pero no somos los que le dicen cómo tienes que ir o cómo no tienes que ir. Entonces yo creo que ahora esa proliferación de diagnóstico hace que cualquier sufrimiento sea calificado de enfermedad, luego sea calificado de algo de lo que tú no eres responsable. Yo creo que por eso hay esa enorme incidencia de enfermedad mental. Me imagino que la autoestima o la recuperación de la rutina también es necesario una ayuda para estas personas, porque lo que buscáis sobre todo es, por ejemplo, el empleo, es decir, es la piedra angular para la integración total de vuestra. Sí, yo creo que tener un empleo como cualquier persona en sociedad es estar en sociedad y valorarte y estar ahí. Sí, el empleo es una de las herramientas, pero también, pues hombre, lo que decía un poco Laura también, de que seamos nosotros los que llevemos a cabo esa revolución, que yo creo que ya se está convirtiendo en una revolución. En las asociaciones ya se están dando también los pasos para que no hace tanto tiempo que una persona puede ser vicepresidenta o presidenta de una asociación que precisamente está dedicada a familiares y a personas con enfermedad mental. O sea, ¿Y había algún dato, por ejemplo, que solamente el 15% de los esquizofrénicos tenían un trabajo estable, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos porcentajes todavía muy, muy bajos, y que sigue habiendo un rechazo por parte de la sociedad, que no sé si, y ahí me incluyo, que hablábamos antes de los propios medios de comunicación, porque cuando solamente se habla de la esquizofrenia es porque ha habido algún acto violento, y luego solamente el 3% de los esquizofrénicos hacen actos violentos. Entonces, bueno, ahí te diría varias cosas. Primero, que a veces se atribuye a la enfermedad mental cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad mental. Quiero decir que es una forma también de protección social, esto lo hizo alguien que no estaba bien, o todo este tipo de cosas, y que evidentemente cargan con cuestiones, es decir, que es una persona mala, enormemente mala, no significa que eso sea una enfermedad. Y entonces ahí hay una asociación perversa que muchas veces se hace y que luego no se rectifica, o sea, cuando se demuestra que no lo es. Luego hay una segunda cuestión, pues el utilizar muchas veces términos, pues eso, de los esquizofrénicos, el esquizofrénico, es decir, si yo vengo de Zamora, si saliera en el periódico un zamorano
mató a no sé quién, pues evidentemente parecería que en Zamora estamos en la ley del oeste. Es decir, ese tipo de cuestiones que en otros colectivos afortunadamente se han suprimido, hoy sigue poblando los titulares la calificación de que es aquí, o sea, si es moreno o rubio no se pone, si es de Zamora o de Cádiz no se pone, si es de una raza u otra no se pone, si es hombre o mujer no se pone, pero si es con esquizofrénica pues se pone. Y eso sí que yo creo que hay que corregirlo, porque ya digo, podría poner un diabético se estrelló con el coche y mató a 5, entonces empezaríamos a plantear que la diabetes es peligrosa. Entonces yo creo que ese mensaje sí que es cierto que ha calado y que evidentemente hay que hacer un esfuerzo por eliminarlo, esa situación que es injusta, porque ahora te doy la vuelta, es decir, lo que hablabas del trabajo, o sea, el problema del trabajo es para todo el mundo, y todo el mundo se realiza a través del trabajo. Y entonces aquí, cuando hablamos de que las personas con esquizofrenia o con cualquier enfermedad mental necesitan trabajo, pues como todo el mundo, no es que sean ellos los que lo necesiten más, todo el mundo. Y en el tema este que hablábamos de violencia, la realidad es que los actos violentos en los que son protagonistas las personas con enfermedad mental es por debajo de la media de las personas que hay, es decir, que hay un estereotipo de peligrosidad que es absolutamente falsa, o sea, falsa con los datos reales. Entonces, bueno, eso yo creo que es un tema que efectivamente tenemos que avanzar, y tenemos también, yo creo que a nivel general, tolerar muchas cosas. Tolerar también, antes lo planteabais antes, tolerar el malestar es parte de la vida, es decir, las alegrías y las tristezas. Yo creo que estamos queriendo a veces tener una vida sin tristezas, sin problemas, y pasa con todo. Yo creo que tampoco hay que especificar en salud mental. Efectivamente, ya tenemos el síndrome postvacacional, pues de toda la vida, cuando vuelves de vacaciones, pues no estás bien, o si estás feliz, es que las vacaciones no han sido buenas. Es decir, es más preocupante aún. Pero también es que hay gente que va a consulta porque son feos. Y claro, es que eso es así, o porque cogen y se les cae el pelo. Bueno, es que la vida es así, y nos vamos haciendo mayores y ya no somos lo que éramos, es así, y evidentemente tenemos disgustos y sufrimos, y ahí sí que es verdad que estamos en un mundo de patologización, de que prácticamente todo lo que se sale normal es patológico, a todos los niveles, ¿eh? Había un estudio reciente que han hecho en Australia, no hablamos de España, donde planteaban que el 30% de las demandas al médico de atención primaria eran cosas no patológicas, pues de este tipo, que se me cae el pelo, que soy feo, que no corro mucho, ese tipo de cuestiones. Eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. Estamos terminando, se nos ha acabado el tiempo, ya ves que quedan muchos temas sobre la mesa, pero sí por dejar alguna reivindicación urgente que a las administraciones o a quien sea. Por ejemplo, cuando hay una desestabilización, hay una crisis, muchas veces las personas que les tratan, la policía o los propios sanitarios, no tienen el protocolo a seguir, provocando un mayor problema o mayor desestabilización en esas personas. ¿Notáis que falta formación por parte de las fuerzas de orden y seguridad, en este caso, o de algunos sanitarios en algunos de los estratos, para que hagan mejor su trabajo con estos pacientes? Posiblemente, yo creo que un poco a la orden de esta reivindicación que pides, ¿no? Yo creo que en este sentido es importante señalar que yo creo que el cambio de paradigma que proponemos, ¿no? Y que muchos estamos luchando por él, es que los profesionales de la salud mental debemos de abandonar esa posición que llevamos ocupando tantísimo tiempo, que es una posición de poder sobre las personas que diagnosticamos, que es una posición que yo creo que mantiene el encierro de una forma simbólica, ¿no? Pero el encierro manicomial, que es verdad que ha mejorado mucho la asistencia, pero ese encierro manicomial ahora es un encierro un poco lingüístico a través del diagnóstico, ¿no? La persona es lo que se le diagnostica, y por otro lado debemos de dejar de ser agentes de supresión de derechos. Es decir, no puede ser que una persona, cuando entra en contacto con los profesionales de la salud mental, empiece a perder derechos, empiece a perder libertad, empiece a perder respeto por quien es, empiece el entorno incluso a perder ese respeto, y haya esa proliferación que hay ahora, que a mí me parece escandalosa,
de incapacitaciones, de invalidez, de decir a partir de este diagnóstico tú ya no puedes hacer determinadas cosas. Yo creo que con eso hay que acabar y los profesionales yo creo que somos los máximos responsables de eso. Primero tenemos que ser nosotros los que cambiemos y luego trasladar ese cambio a la sociedad. Elena, las asociaciones, seguro que necesitáis más recursos o alguna cosa, ¿no? Sí, necesitamos más recursos. Después de oír a estos dos profesionales me doy cuenta de que hay muchas cosas, muchas, en las que estamos de acuerdo. Supongo que hay otras muchas que estamos en desacuerdo, pero las asociaciones, volvemos a lo mismo, es dar un poco la voz a la persona, a la persona que era paciente o que calificábamos como paciente, escucharla mucho y pues tomar el poder entre las asociaciones, tomar el poder siguiendo con familiares y con los profesionales, pero que es que somos nosotros, nuestro futuro somos nosotros, entonces creo que esa es un poco la reivindicación. Manuel, ¿alguna cosa? Porque hay veces que también cuesta que algunos pacientes vayan a lo mejor a un geriátrico, pero no queremos mezclar, no queremos que... Bueno, yo subrayaría lo que planteaba Laura, y que se resume eso de que persona más enfermedad es igual a persona, y no a enfermo y ya a partir de ahí iniciar una pérdida de derechos. Yo creo que es persona, como persona tiene que conservar los derechos, y yo creo que ese sería el mensaje, es decir, que son personas que tienen además una perspectiva del mundo en algunos casos que pueden aportar, que hay personas con enfermedad mental que han contribuido al desarrollo del mundo en que vivimos hoy, y grandes, ilustres, que mucha gente no lo sabe, y que en definitiva tenemos que aprender a vivir en un mundo donde todas las personas con y sin enfermedad mental, que han nacido en un sitio o en otro, que sean de distinto tipo, pues puedan vivir con plenos derechos. Esa sería la cuestión. Si no se trata que tengan más derechos nadie, sino que no se pierdan. Pues muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí, mucha suerte, enhorabuena por las iniciativas en las que estáis intentando cambiar la salud mental de lo que se ha hecho en los últimos años, que seguramente que es por el bien de todos, y nada, hacer una llamada a toda la gente porque hay que tratar a las personas como lo que son, ¿no? Personas, y respetar sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí la situación de la salud mental de Castilla y León. Espacio Abierto vuelve el próximo martes. Hasta entonces, pasen una buena semana.